Un juez estadounidense autorizó el miércoles a una psicóloga a evaluar en prisión al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, cuyo abogado denunció las condiciones de aislamiento en que está recluido en Nueva York. En los últimos 9 meses que el señor Guzmán ha estado en los Estados Unidos, he notado de que él está deteriorando. Su memoria falla, tiene problemas físicos, no recuerda nombres, fechas, cosas así. Y lo que yo tengo miedo es que de aquí a abril, cuando empiece el juicio, él no va a estar competente para poder asistir en su propia defensa. Tras una audiencia en una corte federal de Brooklyn, el abogado acusó que desde que el Chapo fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero, está encerrado 23 horas al día, sin agua ni jabón para lavarse y con constante dolor de cabeza. Guzmán, famoso por sus 2 espectaculares fugas de prisiones mexicanas, enfrenta 17 cargos, entre los que se encuentran haber fundado y dirigido el poderoso Cártel de Sinaloa, por lo que podría enfrentar la cadena perpetua. Valareso declaró que ahora él es el único abogado del capo. El mismo Guzmán insistió en que él sea su único representante a pesar de un potencial conflicto de interés. En el pasado, Valareso defendió a Alfredo Beltrán Leiva, otro narco mexicano y rival del Chapo, condenado a cadena perpetua tras ser extraditado a Estados Unidos.